ya comprenderán que estamos ante una situación, desde mi punto de vista, de una tiranía congresal respecto a un poder ejecutivo muy débil. Estamos en la comunicación con el ex parlamentario, expresidente del Congreso, Daniel Abu-Ghataz. Señor Abu-Ghataz, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pedro. Un gusto estar contigo. ¿Cuál es la lectura que tiene usted en este momento de lo que estamos pasando en el país con esa decisión del Tribunal Constitucional y la del Congreso recientemente frente a la cuestión de confianza? Yo tengo una posición muy crítica respecto a la posición del Tribunal Constitucional, que se explica por la misma conformación del mismo y por quienes lo han designado. O sea, este Tribunal Constitucional se ha constituido prácticamente con gente que no reunía los méritos para llegar a ser un miembro del Tribunal Constitucional, y desde mi punto de vista le está devolviendo el favor al Congreso de la República. Ahora, hemos llegado al extremo, obviamente queda validado legalmente, queda validado, eso no es discutible, pero inclusive queda validado que este Congreso puede interpretar la Constitución. Si este Congreso se ha dado la atribución de interpretar esta Constitución con una votación normal, digo, la mitad más uno de los presentes, como cualquier votación ordinaria, cosa de que en principio es una barbaridad. O sea, si ahora tú, mediante una ley interpretativa, ya vivimos, aquellos que hemos vivido la época del fujimorismo, las leyes interpretativas que hacían de la Constitución, de interpretación auténtica, Chávez, y cómo se consolidaba la dictadura en base a la manipulación de la Constitución a través de leyes interpretativas, es muy delicado, pero no deja de ser legal, ¿no es cierto? O sea, tenemos que aceptarlo, ¿no? Es como la sopa de Herodes. O sea, la tienes que aceptar. Ahora, hay un tema que el propio Congreso ha ido más allá en el reglamento. El Congreso de la República en este momento está en condiciones de analizar, evaluar cualquier tipo de cuestión de confianza que presente el Ejecutivo. No solamente las referidas a referéndum o modificaciones constitucionales, hasta la del propio ámbito del Poder Ejecutivo, tienen que pasar por la aprobación previa del Congreso de la República. Y eso lo ha validado este Tribunal Constitucional, con lo cual ya comprenderán que estamos ante una situación, desde mi punto de vista, de una tiranía congresal respecto a un Poder Ejecutivo muy débil. Lo del habeas corpus no pasa más allá de ser una herramienta de lavarle la cara al Congreso de la República frente a la OEA. Y lo que tiene que hacer el Congreso ahora es cumplir con su propio reglamento. Aparentemente, ni siquiera se han dado cuenta ellos de que su reglamento los obliga a exponer al Pleno, previo pase por la Comisión de Constitución, la solicitud de cuestión de confianza planteada por el primer ministro. Entonces, están hablando de unas soluciones de declaratoria de improcedente por mesa directiva, declaratoria de improcedente. Tiene que pasar por la Comisión de Constitución, tiene que emitir una resolución la Comisión de Constitución, esa se tiene que someter al Pleno, y en el Pleno puede haber debate o no puede haber debate, puede ir de frente al voto. Entonces, las cosas no dan la impresión de que han entendido muy bien lo que ellos mismos han hecho. Señora Abu-Ghataz, a ver, antes que avance, entonces, esta decisión de anunciarle al Congreso que por acuerdo de la mesa directiva se rechaza por improcedente el planteamiento de cuestión de confianza porque vulnera la Constitución, artículo 206, dice el documento, ¿es ilegal? ¿Es irregular? Si podemos poner ese término, ¿ilegal? Porque, a ver, usted ha sido presidente del Congreso. ¿Cómo se procede en una admisibilidad o no de cuestión de confianza? ¿Es potestad de la mesa directiva casi plenipotenciaria? ¿O tiene que debatirse en consejo directivo? ¿O tiene que ser junta de portavoces? ¿Quién determina que una cuestión de confianza se puede debatir? Solo el Pleno, no hay más. No hay más. Y cuando la propia ley, ellos, el Frankenstein que han hecho, la propia ley que ha hecho este Congreso,
Dice la mesa directiva ante el pleno de ante la aprobación del pleno declara la improcedencia. La propia norma, porque ellos han modificado el reglamento interno del Congreso también, entonces es incomprensible que lleve a ese nivel de incompetencia cuando tienen todas las herramientas para hacer lo que quieran con la cuestión de confianza, pero ni siquiera saben las herramientas que ellos mismos han creado o no las han entendido, y si las incumplen, ahí sí va a ser una causal de reducimiento. Ya, porque no han cumplido ni con la propia constitución de ellos. Ya, pero alguna parte del reglamento del Parlamento menciona alguna facultad que tenga la mesa directiva para declarar improcedente un planteamiento de cuestión de confianza, como el que acaba de pasar. Previo aprobación del Pleno. O sea, esta no puede ser declarada improcedente. Esta no puede ser declarada improcedente si el Pleno así no lo decide. Pero en este caso no hubo debate del Pleno. No, puede ser que la mesa directiva lo exponga ante el Pleno y decida poner, ¿quieren entrar a votación? ¿Quieren entrar a debate? ¿Sí o no? Simple a mano alzada, y declaro la improcedencia, pero ante el Pleno. O sea, no es que la mesa directiva, sentados en la oficina del presidente del Congreso, emite una resolución. No tiene esa facultad la mesa directiva. No la tiene. Esa decisión, ¿qué potestad o qué posibilidad le da al gobierno? Mira, eso es un rehusamiento de la cuestión de confianza, definitivamente. Si tuviéramos un Estado de Derecho real, ¿no? Probablemente con una acción popular ante la Corte Suprema podrían conseguir la nulidad de la posición del Tribunal Constitucional. Mira, estamos entrando en un juego que es sumamente peligroso para el futuro democrático del país, porque vía interpretación de la Constitución, de repente podemos interpretar que el plazo del gobierno, asumiendo en otra, cuando tengas una mayoría como la que tuvo Fuerza Popular antes de la crisis de Vizcarra, podrías interpretar que el mandato del presidente dura 8 años, o 15 años, o 20 años, o cualquier otra barbaridad como ocurría durante la dictadura fujimorista. Entonces, están jugando con fuego, porque lo que están dejando es algo muy peligroso, que realmente, en el caso de las reformas constitucionales, creo que a todos comprendemos que esa constitución se hizo para que no sea reformada, para que no existan más constituciones. Esta constitución nace de una dictadura. Yo no logro comprender cómo la gente todavía se aferra a una herramienta porque trajo beneficios económicos. Sí, trajo beneficios económicos, pero trajo miles de daños, derechos humanos y violaciones, esterilizaciones forzadas, asesinatos, torturas, etc. Entonces, creo que hay que tomar las cosas con calma. La salida del señor presidente de la PCM, el señor Aníbal Torres, creo que es más que inminente, ¿no? Yo me imagino que inclusive hasta sus familiares, por su propia salud, porque la presión, el cargo no es un joven, digamos, de 50 años, es una persona de edad. Creo que ya la propia familia le está diciendo, ¿sabes qué? Pasa a descansar, ¿no? Vete a una embajada, mira lo que tengas que hacer, ya has hecho bastante por el presidente. El tema es qué es lo que viene. O sea, hay gente que cree que Pedro Castillo va a entrar en una reflexión profunda, va a llamar a una persona intachable, digamos, lo vuelvo a mencionar por 15ª vez, un Máximo San Román, para que dirija el gabinete, y que él va a convocar a gente de primer nivel para que dirijan los ministerios, y el Perú va a caminar feliz y contento hasta el 2026. Ese sería, digamos, el menos de los males, o digamos, la opción más positiva que nos podría ocurrir. Pero que no va a Porque pasar. si seguimos enfrascados en esta te vaco, te suspendo, yo creo que no vamos a ningún lado y nadie lo comenta. Ya estamos a 23 de noviembre, no ha caído una sola gota de agua cuando debe comenzar el periodo de lluvias el 1 de noviembre. Se espera que esto va a continuar probablemente hasta enero.
los que sembraron ya perdieron sus cultivos, el hambre en el país ha subido, hambre me refiero a malnutrición, desnutrición crónica, ha subido a 5,5 millones de ciudadanos peruanos malnutridos. Entonces, creo que el Perú merece más, ¿no es cierto? Yo creo que no podemos enfrascarnos a ese nivel de discusiones que no llevan a nada. No hay nada positivo de todo eso. Yo no creo, no sé, alguien podrá decir que, no sé, honestamente. Ya, para usted, No esta decisión sí. del Congreso o de la mesa directiva básicamente es un rehusamiento de la cuestión de confianza. Entonces, el gobierno tendría que declarar la crisis del gabinete ministerial de Aníbal Torres para que se vayan todos los ministros, porque se conoce que en unas horas se estaría pronunciando Palacio de Gobierno. Si renuncia voluntariamente o como sea censurado, cosa que no se ha dado, se produce la crisis ministerial, ¿no? Siempre que viene un nuevo premier, el nuevo premier puede utilizar a los ministros existentes, no significa que tenga que traer a todos nuevos. Pero sí, cuando cae el premier, cae todo el gabinete. Claro, pero lo que le planteé como pregunta es, usted que conoce mucho más de esos procedimientos, si es que, por ejemplo, con lo que acaba de decidir la mesa directiva, de declarar, rechazar por improcedente la cuestión de confianza, sin debatirla, el gobierno pudiendo tomar esta decisión como un rehusamiento a la cuestión de confianza, ¿se podría considerar que de las dos denegatorias, una ya ha sido quemada y solamente quedaría una para que cierren el Congreso? Definitivamente, sí. ¿Pero qué tendría que hacer el gobierno frente a eso? Es increíble que el Congreso cometa un error de ese tipo. Por algo será, ¿no es cierto? Yo creo que las cosas no ocurren, no estamos desamparados, o sea, tenemos santos, ¿no es cierto?, que cuidan al país. Si ese es el caso, que no ha participado el Pleno, definitivamente es un rechazo y por lo tanto es la primera denegatoria de confianza al Premier y él se tiene que ir a su casa con todo su gabinete, digamos, literalmente, ¿no? Ya, pero ¿cómo confiar en todo caso las herramientas constitucionales a un ejecutivo que tampoco toma buenas decisiones en designaciones? No sé hasta qué punto podríamos considerar en este aspecto de la designación de Virgilio Acuña como un error como viceministro de Transportes. Mira, Virgilio Acuña es un personaje que tiene una trayectoria bastante extraña, ¿no? O sea, él ha estado financiando, tengo entendido, la campaña de Antauro Humala. Se está confirmando que Antauro Humala y Pedro Castillo son un solo proyecto. Eso es para los ciudadanos, tenemos que estar atentos a lo que se nos viene, ¿no? Sobre todo aquellos que hemos sido amenazados de ser fusilados en la Plaza de Armas, como en mi caso, por Antauro. Es un juego muy peligroso el que está jugando Pedro Castillo. Está haciendo crecer a un personaje que no es más que un fascista, racista, discriminador, sumamente delicado, y todo lo está haciendo no porque crea en él, sino para que lo proteja, para que el señor Antauro tenga la capacidad de movilizarle a la gente y le traiga a la gente a Lima y haga creer a la gente que Pedro Castillo tiene una fuerza popular que lo defiende y lo protege y lo cobija. Esa es la apuesta de Pedro Castillo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan, hasta dónde las fuerzas civiles siguen pasivas, incomunicadas, ¿no? Porque se oye a un grupo de ciudadanos que han hecho una propuesta, se oyen reuniones de gentes individuales que tienen con la Organización de Estados Americanos, pero no logramos consolidarnos como ciudadanía independiente a tratar de plantear una plataforma para sacar el país adelante, que es al fin y al cabo lo que necesitamos. Ahora, el Congreso, para terminar, señora Bogatás, el Congreso de la República estaría debatiendo próximamente, entiendo que el día de mañana, si mal no recuerdo con la fecha, este proyecto de adelanto de elecciones, que se vayan todos. ¿Es una salida constitucional a esta crisis?
Bueno, pudiera hacerlo porque ya se utilizó con la crisis de Belaúnde, perdón, de Fujimori. De alguna forma se utilizó la convocatoria de elecciones que hicieron usando ese argumento, ¿no? O sea, que nos vamos todos, cuando solo se debe haber ido el presidente, pero se fueron todos. Ahora, con la flexibilidad que tiene el Congreso de la República, para que lo quieran hacer lo dudo, pero bueno, si lo aprobaran, yo no creo que tengan ningún problema en interpretar la Constitución las veces que necesiten para darle la validez legal. Pero yo no creo que se quieran ir. A mí yo lo que percibo es que gente aferrada al cargo, al margen de los intereses nacionales, y eso, te digo, es muy lamentable, muy triste, pero esto es lo que nos está tocando vivir, ¿no? Pedro, le digo, la situación es sumamente difícil y hay muy poca voluntad de sacar todo esto adelante. Bueno, lamentablemente la situación que nos toca vivir los peruanos. Señora Bogotá, muchas gracias por la comunicación. Buenas noches. A usted, gracias.